¿Y si fuera tu hija en el pecho de la empleada? Imagina una casa lujosa, donde todo brilla, pero dentro de ella un bebé llora de hambre cada noche. La madre, solo preocupada por su apariencia. El padre, siempre ausente. Y la única persona que realmente escucha ese llanto es la empleada. Hasta que, una madrugada, toma una decisión prohibida. Abre la blusa, ofrece su pecho y salva a la niña. El problema es que el patrón la sorprende en el acto, y la elección que él hace lo cambia todo. En la casa elegante, todo parecía impecable. El mármol brillaba como si nunca hubiera sido pisado, los muebles eran de revista y hasta los pañales, siempre esterilizados, apenas llegaban a usarse. Había flores frescas cambiadas a diario, cortinas siempre limpias, cubiertos alineados como en un restaurante de 5 estrellas. Nada estaba fuera de lugar. Pero esa perfección escondía algo, la ausencia de vida real. Sergio, el jefe de la familia, era un hombre de pocas palabras y largas ausencias. En el trabajo era respetado, decisivo, un líder admirado. Pero en casa no era más que una sombra que cruzaba los pasillos entrada la noche. Siempre llegaba cuando la comida ya estaba fría, cuando la risa de su hija nunca había sido escuchada, cuando su esposa ya no tenía paciencia para esperar. Se sentaba a la mesa solo, masticando despacio, como si cada bocado fuera apenas un recordatorio de que la rutina era más fuerte que las ganas de vivir. A veces encendía la televisión, no para mirar, sino para silenciar el eco que retumbaba entre aquellas paredes de lujo. Y aunque era dueño de una casa que parecía un escenario de cine, Sergio llevaba en los ojos el peso de alguien que ya no sabía qué podía llamar hogar. La casa era demasiado perfecta, y precisamente por eso dejaba entrever una verdad incómoda. Cuanto más brillaba por fuera, más vacía se revelaba por dentro. Clarisa, la esposa, exmodelo de campañas de belleza, pasaba los días entre clínicas estéticas, vitrinas de centros comerciales y largas horas frente al espejo. Mientras lucía bolsos de lujo y sonrisas ensayadas, su hija recién nacida dormía sola en una cuna de diseño italiano, cuidada por niñeras que se turnaban con la misma indiferencia con la que cambiaban de esmalte. Y en medio de ese escenario artificial estaba Teresa, la empleada. Sin lujos, sin títulos, pero con presencia. Llegaba antes de que saliera el sol, y solo se marchaba cuando la noche ya estaba avanzada. Era Teresa quien realmente escuchaba el llanto de la niña, quien se preocupaba, quien la acunaba cuando nadie más lo hacía. Únete a nuestra familia, dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. Clarisa evitaba amamantar. Les decía a sus amigas, entre cafés y risas, que no quería estropearse. Alegaba no tener suficiente leche, repitiendo esa excusa como un mantra que protegía su vanidad. Pero la verdad era otra. No le faltaba leche. Lo que le faltaba era paciencia. La niña, frágil y hambrienta, lloraba cada vez más. Un llanto fino, insistente, que cortaba el silencio de aquella casa perfecta. Las niñeras se turnaban sin entusiasmo, siguiendo manuales de cuidado, midiendo horarios, intentando calmarla con biberones que no bastaban. Pero nada parecía llenar el vacío en el estómago, ni en el corazón de aquella pequeña. Teresa, en cambio, escuchaba distinto. Ella ya había sido madre, y también había perdido. Cargaba en la memoria la herida de una cuna vacía, de noches en vela sin consuelo, de unos brazos que buscaron y no encontraron. Por eso, reconoció enseguida ese llanto. No era capricho, no era berrinche, no era simple incomodidad. Era hambre. Hambre de leche. Hambre de brazos. Intentó advertirle a su patrona. Con voz baja, casi en súplica, explicó que la niña necesitaba más de lo que estaban ofreciendo. Pero Clarisa, sin apartar la mirada del espejo, respondió apenas con frialdad y desprecio. Para ella, el llanto era solo una molestia, nada más. Los días se volvieron largas madrugadas, y cada noche, el llanto de la bebé se hacía más débil. No porque estuviera saciada, sino porque ya no tenía fuerzas para gritar. Ese sonido, antes agudo y constante, se transformó en gemidos cortos,
sollozos rotos, hasta casi el silencio. Y ese silencio para Teresa era insoportable. Hasta que, en una noche sofocante, cuando el aire parecía más pesado que nunca, Teresa no pudo más. Con el corazón acelerado, tomó a la niña en brazos y la llevó a su pequeño cuarto de empleada, el único rincón de la casa donde aún quedaba algo de calor humano. Se sentó en la cama estrecha, dudó por un instante, y entonces, con las manos temblorosas, abrió su blusa. Aún tenía leche. Leche que su cuerpo insistía en producir después de un aborto reciente. Un secreto que cargaba en silencio. Una herida que nadie conocía. La bebé, al percibir el olor, se aferró al pecho con desesperación. Succionaba rápido, como si luchara por su propia vida. Y por primera vez en muchos días, sus ojitos se cerraron sin lágrimas, su cuerpo se relajó, y se durmió en paz, saciada, protegida. Teresa la sostuvo por largos minutos, incapaz de contener las lágrimas. Era como si, en ese instante, dos dolores distintos, el de quien perdió y el de quien necesitaba vivir, se hubieran encontrado para curarse mutuamente. Y así comenzó un secreto prohibido, un gesto nacido del instinto del amor del riesgo, pero también de la salvación. Desde entonces, todas las madrugadas se repetían de la misma manera. Cuando toda la casa dormía, cuando el silencio dominaba los pasillos fríos de mármol, Teresa cruzaba el corredor con la niña en brazos. En su pequeño cuarto, sin aire acondicionado pero lleno de calor humano, la amamantaba en silencio. Era un ritual secreto. Cada noche, la bebé encontraba en el pecho de Teresa lo que no hallaba en ningún otro lugar: alimento, calor, brazos. El llanto fue transformándose en suspiros, los sollozos en una respiración tranquila. Poco a poco, la niña empezó a ganar peso, a verse sonrosada, a sonreír. Para quienes miraban desde fuera, parecía simplemente que, al fin, la bebé estaba mejorando. Clarisa, satisfecha, se jactaba frente a sus amigas en el salón de belleza. Sabía que la fórmula importada iba a funcionar. Es carísima, pero vale cada centavo. Teresa, escuchando de lejos, solo bajaba la mirada, guardando en silencio la verdad que nunca podría confesar. Porque en el fondo sabía que estaba cruzando una línea invisible. Era un gesto prohibido, peligroso, casi impensable dentro de aquella casa donde todo era apariencia. Pero también sabía algo aún más profundo. A veces lo prohibido es lo único que salva. Y así, noche tras noche, se fue tejiendo un lazo. Un lazo invisible, pero imposible de romper, entre aquella niña y la mujer que la alimentaba en secreto. Cada vez que mamaba, Teresa entregaba también un pedazo de su alma. Cada sonrisa de la bebé era un soplo de vida que la devolvía a ella, que aún lloraba al hijo que no había llegado a nacer. En aquel cuarto pequeño, escondido del mundo, dos dolores distintos se encontraban y se curaban mutuamente. Pero todo secreto tiene un precio. Y fue el azar, como siempre, el encargado de exponer lo que jamás debió ser visto. Una tarde sofocante, Sergio regresó más temprano del trabajo. La llave giró en la puerta principal sin que nadie lo esperara. Le extrañó el silencio de la casa. No había risas, ni el ruido de la televisión, ni siquiera los pasos apurados de las empleadas. Guiado por una extraña intuición, caminó por los largos pasillos donde los cuadros parecían observarlo en silencio. Y entonces lo escuchó. Un sonido suave, casi imperceptible. El ritmo acompasado de una niña mamando. Siguió aquel sonido hasta la puerta del pequeño cuarto de servicio. Su corazón empezó a latir con fuerza. Giró lentamente la manija y abrió la puerta, apenas lo suficiente para mirar. Y allí estaba la escena que lo cambiaría todo. Teresa, sentada, el pecho descubierto, amamantando a su hija. La bebé estaba serena, con los ojos entrecerrados, aferrada a un abrazo que le daba más que leche. Le daba vida. El tiempo pareció detenerse. Sergio permaneció inmóvil, sin aire, con la mente dividida entre el asombro, la duda, la rabia y algo que no sabía nombrar. No gritó, no acusó, no se movió. Solo observó durante unos segundos que parecieron eternos. Después, sin decir una palabra, cerró la puerta con cuidado y salió en silencio. Un silencio más pesado que cualquier grito. Un silencio que llevaba en sí el peso de una decisión que estaba a punto de nacer. Teresa corrió tras él, desesperada.
Sus pasos resonaban por el pasillo silencioso, y cada golpe contra el suelo parecía aumentar su pánico. Llegó hasta Sergio, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, y comenzó a pedir disculpas casi sin aliento. Intentaba explicar, entre sollozos y lágrimas, el llanto incesante de la bebé, la ausencia de leche de la patrona, la urgencia de aquel gesto. Hablaba rápido, repetía palabras, se tropezaba con las frases, intentando que él entendiera que no había malicia, solo amor y necesidad. Sergio no respondió. Solo la miró, con esos ojos profundos, cargados de algo entre asombro y duda, como quien presencia algo que no sabe cómo juzgar. Teresa sintió un peso aplastante caer sobre sus hombros. Esa mirada era silencio, era juicio, era comprensión contenida, todo al mismo tiempo. Aquella noche, la cena fue muda. El plato de cada uno parecía una barrera invisible, separándolos no solo físicamente, sino también emocionalmente. Clarisa, atenta a cada detalle, percibió algo extraño. Insistió con preguntas rápidas y miradas curiosas, tratando de arrancar alguna explicación. Hasta que Sergio finalmente habló con una voz calmada pero cargada de firmeza. Encontré a Teresa amamantando a nuestra hija. Clarisa no se escandalizó por la niña, sino por la imagen, por la idea de exposición. Hablaba de vergüenza social, de la posibilidad de chismes, del juicio público. Su vanidad herida se convirtió en exigencia. Mañana mismo esa mujer se va. Pero Sergio no pensaba lo mismo. Mientras Clarisa se enfurecía, él permanecía tranquilo, con un peso silencioso en los hombros, evaluando prioridades que nadie más parecía ver. A la mañana siguiente, Teresa ya había hecho sus maletas, con el corazón encogido, preparándose para ser despedida. Fue entonces llamada por Sergio, que la esperaba en la sala con la postura cansada, los ojos profundos, cargando la seriedad de alguien que tuvo que tomar una decisión difícil. Dijo solo: «No te vas a ir, te quedas aquí, pero nadie puede saber». Teresa sintió un torbellino de emociones. Lloró de miedo, de alivio, de gratitud. Por primera vez, vio ternura en los ojos del patrón, algo que jamás imaginó ver en aquel hombre austero y distante. El gesto simple, pero decisivo, le brindó no solo seguridad, sino también la confirmación de que su amor y coraje habían sido reconocidos, aunque en silencio. En ese instante, algo cambió dentro de ella. No se trataba solo de permanecer en el empleo. Era la certeza de que allí, en aquel hogar de apariencias perfectas, todavía existía humanidad, cuidado y amor genuino. Oculto, silencioso, pero real. El secreto, sin embargo, no duró. Una empleada nueva, curiosa e imprudente, pasó por el pequeño cuarto de servicio más temprano de lo que debía. Vio la escena, Teresa amamantando a la bebé, y, sin pensar en las consecuencias, corrió a contárselo a todos. Pronto, el rumor se esparció por el barrio como fuego en paja seca. Cada esquina tenía a alguien repitiendo la historia. Cada rostro mostraba el chisme como si fuera una verdad absoluta. La hija de la señora mama del pecho de la empleada. ¿Sabías? La señora no da leche y la empleada sí. La noticia se convirtió en broma, motivo de burla, tema de discusiones y juicios despiadados. Para los vecinos todo parecía una comedia o un escándalo moral. Para Clarisa fue un golpe directo a su orgullo y vanidad. Cuando se enteró, Clarisa estalló de furia. La ira subió por sus venas, roja e intensa, quemando cada palabra que salía de su boca. Montó un escándalo monumental, gritando, golpeando puertas, levantando la voz en un espectáculo de rabia que nadie se atrevía a interrumpir. La única decisión que parecía clara para ella era eliminar el problema. O Teresa se iba, o ella misma se apartaría. O ella o yo, Sergio. Elige. El aire de la casa se volvió pesado, cargado de tensión. La atmósfera antes controlada e impecable se transformó en un campo minado de humillación y amenazas. El silencio de la bebé contrastaba con el caos emocional, mostrando que, incluso en medio del lujo y la perfección aparente, nada podía impedir que lo humano, con su ira, miedo y amor, surgiera de manera cruda e inevitable. Sergio se levantó, enfrentó a su esposa y respondió con una frialdad que no admitía discusión. «Entonces haz tus maletas. ¿Quién se queda es Teresa? Ella es la única madre que nuestra hija conoció». Clarisa salió de la casa furiosa, llevándose consigo toda la vanidad,
la arrogancia y el orgullo que durante años la habían definido. Todo el barrio comentó, juzgó, se rió. Pero nada de eso importaba ya. Dentro de aquella casa, sin embargo, algo verdaderamente transformador sucedía. El silencio, antes frío y vacío, ahora estaba lleno de ternura. La risa de la bebé resonaba genuina, y el amor que la alimentaba iba mucho más allá de cualquier protocolo, apariencia o riqueza. Teresa, con sus gestos simples y su corazón generoso, había enseñado a todos que el cuidado verdadero no se mide por estatus, poder o dinero. Y en ese espacio, entre paredes de mármol y vidrios relucientes, se instaló una verdad silenciosa. La maternidad no se define por la sangre, el título o el lujo. Se manifiesta en la presencia, en la mirada atenta, en el abrazo que acoge, en la paciencia que transforma el dolor en consuelo. La niña, al fin, tenía quien la nutriese de cuerpo y alma, y ese amor silencioso sería el legado más duradero de toda la historia. El escándalo, que antes parecía devastador, se transformó en leyenda, no por la vergüenza que causó, sino por la fuerza de un gesto imposible de ignorar. Porque, a veces, lo que salva no es lo permitido, sino lo necesario. Y así, la vida, entre juicios y apariencias, encontró su equilibrio en el simple acto de cuidar y amar. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tu historia también en los comentarios. Nos encantará conocerla.